Sesión especial INPER. Bienvenidos. Comenzamos. Secretaría de Salud, Instituto Nacional de Perinatología, Isidro Espinosa de los Reyes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. A nombre de la doctora Ana Cristina Arteaga Gómez, directora general del Instituto Nacional de Perinatología, de la doctora Marta Lucía Granado Cepeda y de la maestra Sofía Sánchez Ángeles, les damos la más cordial bienvenida para quienes nos acompañan de manera presencial y también para quienes están conectados vía streaming. Bienvenidos. El objetivo de esta sesión es hacer un reconocimiento a todas las enfermeras y enfermeros. Para ellos tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Marco Antonio Peñuela Olaya. Él es investigador del Instituto Nacional de Desarrollo Humano, neurofisiólogo, psicoterapeuta, rector del CIEX, formador de psico-oncólogos y psicoterapeutas en el campo humanista, terapeuta certificado de la Federación Mundial de Salud Mental. Ha tenido una gran trayectoria institucional como investigador y profesor de la UNAM y de la Universidad Veracruzana. Cuenta con varios doctorados, entre ellos el doctorado honoris causa en grado medalla Benito Juárez del Senado de la República, y es miembro de la Federación Mundial de Salud Mental de la ONU. El doctor nos hablará del tema el profesional de enfermería como fortaleza en los institutos de salud. Solicito que lo recibamos con un gran aplauso. Muy buenas tardes a todas y a todos. Me siento sumamente feliz en este momento por poder estar aquí y ahora con todas y todos. Tuve el privilegio de trabajar 36 años para esta institución. De hecho, yo llegué con el doctor Jurado García, que es el fundador de esta institución, cuando él ya casi se retiraba. Y me tocó con el doctor Cashman, el doctor Shore, el doctor Tenorio, el doctor Agüet, y ahí nos podemos ir hablando de todos y cada uno. Tuve el privilegio también por iniciativa del doctor Carlos Lozano, que en paz descanse, uno de los grandes neonatólogos de este país, de haber fundado la Clínica de Crecimiento y Desarrollo del Prematuro, en la que fui el jefe de 17 años. Después estuve en el departamento de hematología y terminé mi gestión estando en el departamento de neurología perinatal. Realmente el instituto, desde su fundación, ha tenido una misión muy importante respecto a la capacitación, formación e intervención en la comunidad. Cuando yo llegué como estudiante, hace 38 años, terminando las sesiones o terminando las guardias, había que ir a la comunidad. Nos llevaban a camionetas para promover el instituto, porque no se conocía. Todos los institutos nacionales de salud están al sur de la ciudad: cardiología, cancerología, el Instituto Nacional de Nutrición en general. Y aquí pues era atípico que además en las lomas de Chapultepec, una de las zonas más privilegiadas de la ciudad, hubiera una institución gubernamental. Allí entonces era del DIF. Después ya, durante la gestión del presidente de la Madrid, el instituto pasó ya a ser autónomo con todos los institutos nacionales de salud. Y entonces, ¿por qué hago este recorrido? Porque el instituto ha sido pionero desde sus orígenes en los estudios sobre todo el fenómeno perinatal. Y obviamente lo que se anexa, ¿no? Todos los procesos de esterilidad, todos los procesos de alteración
durante la gestación y lo que ello conlleva, ¿no? Las secuelas que ello conlleva. Entonces, tuvimos la oportunidad en el instituto de trabajar con neonatos de muy bajo peso, 600, 700, 800 gramos, y pertenecí a un programa que afortunadamente aún existe en el instituto, y es el programa de seguimiento pediátrico, que estuvo bajo la dirección del doctor Luis Fernández Carrocera durante muchos, muchos años. ¿Y qué era la gran ventaja del instituto? Que a estos niños que habían nacido con ciertas características que les obligaba a permanecer en las unidades de terapia intensiva o terapia intermedia, después los veíamos un grupo de expertos hasta que tenían más o menos 16, 17 años. Es uno de los programas más extensos que hay en el mundo y sobre todo en América Latina, en donde realmente no se hacen seguimientos tan extensos por lo costosos que resultan, sobre todo cuando hay múltiples especialistas, psicólogos, neonatólogos, expertas en estimulación temprana, odontología, oftalmo, pediatría. Son programas costosos. Sin embargo, aún el instituto tiene este programa y eso pues obviamente es para sentirnos muy felices porque han podido sobrevivir a todas esas direcciones. ¿Por qué? Porque pues cada quien trae un proyecto de trabajo y no siempre se incluyen todas las especialidades, sobre todo cuando no estaban en el campo de la gineco directamente. Pero afortunadamente yo creo que el instituto cada vez se ha hecho mucho más integral. Tenemos otras unidades, otros expertos, y esto está extraordinario porque son diferentes saberes que se comunican entre sí y nos dan una mirada institucional mucho más sólida. Sin embargo, durante todo este enorme proceso, porque se dice fácil, 38 años, tuve el enorme privilegio de trabajar con el cuerpo de enfermería. Compañeras que durante muchos años entregaron su vida a la institución. Por ahí les traigo unas estadísticas que justamente nos hablan de eso. La capacidad o no que tengamos de permanecer en un espacio y de podernos responsabilizar por la profesionalización de ese espacio. Me parece que ese es el gran proyecto para el que cualquier institución de este calibre está llamada. No es más de lo mismo, es tener la oportunidad de darnos cuenta de lo que los institutos nacionales pueden ofrecer. ¿Por qué? Porque tienen tres grandes enfoques. La parte asistencial, obviamente, porque somos pioneros en las diferentes ramas de especialidad, en este caso la perinatología, el área de enseñanza. Muchas de ustedes están aquí aprendiendo y eso es maravilloso porque una cuestión es la teoría y otra es entrar al campo de trabajo. Una cosa es hablar acerca del prematuro y otro es trabajar con un niño de 800 gramos, 900 gramos, con un ventilador, con una membrana hialina, con una hemorragia intraventricular grado 3, que aunque tengamos a un experto, en este caso el pediatra neonatólogo, muchísimo del trabajo que se hace dentro del servicio es justamente un trabajo de enfermería. Es un trabajo sólido en donde el residente puede entrar y salir, pero la enfermera no tiene estos permisos. No lo hablo en el término jurídico, sino en el tiempo, en lo que hay que hacer durante la estancia en las salas. Y naturalmente el área de investigación, ¿no? Durante todos estos años publicamos muchas cosas. Me siento muy feliz porque todavía la tabla de prematuros con las que se evalúa hoy en día en el 25 fue una que hicimos juntamente con la doctora María Elena Moreno y sigue siendo la tabla vigente de prematuros. Esto implicó más o menos unos 8,000 recién nacidos que tuvimos que evaluar, seguir y medir, no solamente desde el campo antropométrico, sino también desde la madurez. La doctora Moreno tuvo el privilegio de ser condiscípula de la doctora Miel Tizón, que es una de las pruebas neurológicas más sólidas que hoy todavía se utilizan. Y entonces, desde esa pequeña mirada, somos historia.
Me hicieron el favor de invitarme, el personal de enfermería, a quien agradezco profundamente, a que me dirigiera esta tarde, este mediodía, con un tema que a mí me pareció extraordinario a la hora que lo pude preparar. Lo primero es hablar del profesional de enfermería como fortaleza en los institutos de salud. Y yo quise darle un subtítulo que me parece muy oportuno y es justamente una mirada hacia la persona de la enfermero. Hay algo que para mí es vital. Antes que un profesional, somos un ser humano. Y un ser humano que se caracteriza porque somos volubles. A la mayoría nos ofende la palabra, sin embargo esto habla de que estamos en un cambio constante, en una adaptación constante, en una búsqueda constante. Bien lo dijo el gran poeta Pablo Neruda, Premio Nobel de Literatura. Nosotros los de entonces ya no somos los mismos. Estoy completamente seguro que todos ustedes cuando entraron al instituto tenían una característica que se ha ido engrosando, transformando, evolucionando al paso de los años y al paso del tiempo. Y esto es vital porque ahorita lo vamos a ver cuando hablemos de capital humano, cómo el capital humano no solamente son las personas, sino lo que las personas saben, sus experiencias, sus habilidades, su cognición y todo eso es lo que ustedes aportan, que nos tendría que dar un grado de orgullo saber que muchos de nosotros hemos contribuido a la salud de este país. Yo creo que si hubiera hecho algunas estadísticas a lo largo de 36 años que estuve en el instituto, muchísimos fueron los pacientes, sobre todo en la primera etapa, que podríamos decir que hoy son personas que tienen 25 o 30 años y que seguramente lograron llegar a estos niveles gracias a una intervención oportuna en las primeras horas de vida y en las primeras etapas. ¿Qué pasa entonces? Construir esto para ustedes. Construir un proyecto en común. La sociedad contemporánea enfrenta grandes retos, no solo por la creciente despersonalización de la que nos hemos ido nutriendo, sino por la tremenda distancia intergeneracional y la falta de compromiso personal que nos impide ser genuinamente sensibles a la presencia de los otros. Lástima que hemos dejado de asombrarnos del ser humano. Nos parece que es responsabilidad de los demás estar en nuestra vida y tratarnos bien. Pero la gran pregunta que yo haría es, ¿qué hago yo para que las personas que van a mi lado se sientan respetadas, incluidas, vistas, tomadas en cuenta? Me parece que las ciencias humanas, y la medicina es una de ellas, a veces carece de esa mirada. Hacemos cosas técnicas muy bien hechas, entre otras, dar resolución a un problema de salud. Sin embargo, no somos tan eficientes en ver a la persona que está ahí, ¿no? Hoy en día sabemos que no existen enfermedades o padecimientos. Existen enfermos y existen condiciones para enfermar. A eso le llamamos epigenética. No solamente es tener diabetes, es en dónde voy a desarrollarme como enfermo o como paciente de la diabetes. ¿Sí? Si tengo o no los recursos, si tengo o no la nutrición adecuada. Hace muchos años, y no hablaré de los ausentes, pero es un buen referente, había un doctor de origen panameño que duró muchos años en el instituto. Él es un endocrinólogo y entonces todas las señoras le tenían terror porque cuando entraron a la consulta, él les decía a la enfermera antes de tocar a la paciente, ¿bajó o no bajó de peso? No, doctor, no bajó. Entonces no le doy la consulta. Porque si usted está esperando bajar de peso cuando le corten una pierna por su diabetes, no es así como yo doy la consulta. Y en efecto, no les daba consulta. De un carácter muy complejo. Sin embargo, aunque la metodología era pésima, la realidad es que el paciente no se compromete con el tratamiento. Habitualmente espera que los medicamentos sean
pócimas mágicas y que los médicos sean un poco brujos para que le digan cómo resolverlo. Pero cada vez estamos más conscientes de que la participación de la persona en su autocuidado es el comienzo del equilibrio de la salud en cualquier lugar y en cualquier momento. Nuestros abuelos, sí, no visitaban tanto al médico y sin embargo eran generaciones más o menos saludables, tomando en cuenta que a lo mejor todos los padecimientos que tenían ni siquiera existían como definición. No sé, no me imagino en 1942 hablando de fibromialgia, pero seguramente que había personas con fibromialgia en ese momento. Pocas son las personas que dimensionan su ser en el mundo a través de un proyecto conjunto donde los logros comunitarios y la opinión colectiva tengan un peso relevante. A mí me parece que la medicina, en su expresión más contemporánea, requiere, implica y exige no solamente el conocimiento, sino también la ética para manejar ese conocimiento, la responsabilidad de lo que significa enviar un medicamento, porque podemos estar cambiando diametralmente las condiciones de la persona. Construirnos requiere inevitablemente de una relación con los otros, ya que en palabras de Emmanuel Levinas, que es un gran filósofo francés, él dice, es el rostro del otro el que confirma nuestra singularidad. O sea, cuando tú y yo no somos uno mismo, es cuando aparece la persona, ¿no? Porque si yo no soy tú y tú no eres yo, ¿quién soy yo? Y lo primero que yo necesito es saber que estoy aquí para construirme y crear construcciones. ¿A qué me refiero? Cuando yo personalizo, también ayudo a que los demás se personalicen. ¿A qué me voy a referir con personalizarme? Dar un buen trato, reconocer las necesidades individuales, no masificar al sujeto porque no es una réplica de nada. Sin embargo, también hay que aprender a marcar límites porque de otra manera nos tragaríamos los unos a los otros y no tendríamos una mirada que realmente nos favorezca y nos permita entender el fenómeno. Entonces, si no somos seres particulares que en su existir nos complementamos y le dan sentido a nuestra existencia. Esto me gustó mucho porque posiblemente no para todos sea un término frecuente, pero hemos trabajado mucho. Yo actualmente soy investigador del Instituto Nacional de Desarrollo Humano y una de las cosas que queremos hacer con la medicina es dar una mirada salutogénica. ¿A qué nos vamos a referir con la mirada salutogénica? A una mirada que tiene 4 componentes de los que no nos podemos en ningún momento diferenciar. El ser físico, aquí está, somos un ser material, tan básico que nos podemos tocar, oler y sentir. Un ser emocional que es mucho más complejo, porque las emociones no son ni buenas ni malas, solamente son reacciones que tiene nuestro sistema nervioso central y nuestra percepción frente a alguna circunstancia del calibre que esté fuera. El ser mental, que es sumamente interesante, porque la parte mental es la percepción que tengo de la realidad, la construcción que hago de la misma, las ideas, cuántas de estas ideas son obstructivas, empobrecedoras, el autoconcepto, la autoestima, resultado de un buen autoconcepto o de un autoconcepto deficiente, están justamente dentro del ser mental. Y una de las áreas más descuidadas en general es la salud relacional. Vean, si ustedes tienen pacientes con diabetes, por ejemplo, se van a dar cuenta que aproximadamente el 80% de los diabéticos tienen un problema emocional de fondo. Son mamás preocuponas, son mujeres abandonadas, son hombres con problemas de consumo, porque pues vemos una garnacha y queremos acabar con toda la tienda. Somos consumidores constantes de azúcares, de grasas, de un montón de cosas. Y esto nos tiene necesariamente que estar hablando
de una problemática interna, porque no tenemos capacidad de ponernos límites a nosotros mismos. Entonces la salud relacional, que es una de las más abandonadas en el planeta, es la principal fuente de muchos de los padecimientos. Si ustedes toman fibromialgia, por ejemplo, el 20% se maneja con un antiinflamatorio, el 15% con un ansiolítico y el resto con psicoterapia. ¿Esto qué quiere decir? Que es una expresión emocional en donde la persona está tan lastimada que no permite que ni la toquen porque el dolor generalizado la mantiene aislada del placer, de la alegría, y esta mujer en ese sentido puede desarrollar un trastorno psiquiátrico que se llama anedonia, y la anedonia justamente es la pérdida del placer, del disfrute. No disfruto comer, no disfruto viajar, no disfruto estar con nadie y me vuelvo un ser tremendamente hostil. Entonces, la enfermera, aunque ustedes no lo crean, tiene todas estas cosas. De tal manera que antes que un profesional somos una persona. ¿Y por qué me interesa que lo digamos así? Porque la persona, antes que nada, es un ser biográfico. ¿Qué quiero decir con esto? A donde ustedes y yo vayamos, van 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos. Qué pena me da su caso. Porque si yo no tengo un buen vínculo con mis ancestros, tengo que estar pagando todas las deficiencias de la crianza. Muchas de ustedes y yo hemos tenido que convertirnos en los papás de nuestros padres, porque la mamá nunca tomó decisiones y los hijos terminaron viviendo con un padre que no amaban, con una abuela, mamá del papá, que no amaba a mi madre y que siempre hubo pugnas. Y entonces esa falta de claridad de esta mujer, nuestra madre, de marcar límites, de poner las cosas en su sitio e incluso de separarse a tiempo, todo eso fueron aprendizajes que nosotros estamos arrastrando hasta el día de hoy. Somos un ser irrepetible, afortunadamente. Con nosotros basta. Somos un ser indivisible, porque somos físicos, mentales, emocionales y relacionales. Somos un ser en búsqueda permanente. Esto es maravilloso, porque la búsqueda es la esperanza. Si ya hubiéramos encontrado todas las respuestas, nuestro mundo estaría vacío, porque no habría para dónde ir, no habría hacia dónde estar. En la medida en que somos seres en búsqueda, permanentemente habrá una motivación. Algo para mí debe haber en el universo, tanto que está en mí encontrar. En el universo, no estoy hablando en el closet, no estoy hablando en mi casa. Es todo lo que significa. Vean, una de las experiencias más bonitas, y eso por neurosis mía, me gustaba ir al área de recuperación y hablar con las mujeres que acaban de parir, porque yo quería saber quiénes eran las madres de mis pacientes. Y eran mujeres que en ese momento habían librado una gran batalla, que era un trabajo de parto, y tomarlas de la mano y ver el rostro, el 104 lloraban, porque decían, nunca pensé que hubiera alguien que pudiera interesarse por mí en este momento. Sentían mucho frío, estaban agobiadas, acababan de vivir una experiencia compleja, y sin embargo, no teníamos la sensibilidad para poder entender que ese ser humano estaba ahí. ¿Y quién podía haberlo hecho de una manera eficiente? Otra persona. Porque la camilla, el mueble, la banquita, hacen lo que les toca, pero no tienen la sensibilidad de empatizar. Somos un ser voluble, perdón. Hay días que nos levantamos maravillosos y llegamos a la casa espléndidos, pero hay días que nos pasaron cosas en el camino hacia el instituto y cuando llego aquí no quiero ver quién me saluda, sino quién me la paga. Y entonces el pan nuestro de cada día es el enojo, porque creemos que así los demás no nos van a lastimar. Es un ser adaptable, creativo, falible. Solo Dios es infalible para quien cree en Él. ¿Qué quiere decir? Que me equivoco. La equivocación es parte del proceso de aprendizaje.
Si ustedes y yo lo hiciéramos perfectamente bien todo el tiempo, no tendría sentido ni la reconciliación, ni el perdón, ni una cantidad de cosas, porque todo estaría hecho a la perfección. Y somos un ser reactivo y receptivo. Casi todos nos movemos más en el campo de la reactividad. Me dicen mi vida y ya quiero mi casita aparte. Pero tenemos que aprender a ser más receptivos. La compañera llegó y estaba medio de malas y tiró el expediente. ¿Cuántos de nosotros no nos ha pasado? Nada más que no todos tenemos esa libertad de tirar el expediente. Yo tengo un super yo muy represivo. Entonces, ¿cómo voy a tirar el expediente, no? Pero admiro a los que lo hacen, porque se exponen y sin embargo son como son. ¿Qué va a pasar entonces? Que tendríamos que ver cómo esa persona, hay algo que es muy interesante, ¿no? Y es que antes que una enfermera ya somos una persona, pero ahora nos vamos a transformar en un profesional de la enfermería. Un ser con dedicación y actitud de servicio. Técnicamente, eso los tendría que definir a ustedes. Que posee habilidades técnicas. Tienen que, por lo menos, saber inyectar, espero. Con compromiso ético por la salud de los pacientes. No le pondríamos algo que no le funcione a la persona de manera intencional y sobre todo que ponga en riesgo su vida. Son profesionales que desarrollan una fuerte empatía, eso quiero entender. Yo tengo la certeza, mi madre muere de un accidente vascular cerebral, que la última persona que la vio fue una enfermera. Y eso me genera una gran gratitud por todas ustedes. Tienen habilidades de comunicación y tolerancia. Vean, el simple hecho de entrar a un ambiente y decirle, señora, ¿cómo está? Enseguida estamos estableciendo un vínculo. El hecho de decirle, ¿quiere que le levante un poquito la cama? ¿Quiere que la baje? ¿Sí? ¿Cómo va la lactancia? ¿Ha traído dolor? ¿Le duele? ¿Le pica? ¿Le arde? Esto que nos puede llevar 4 minutos, le cambia el panorama y la perspectiva a la otra persona. ¿Cuántas de ustedes y yo hemos estado en una sala de urgencias y uno, señorita, seño, a ver si como seño nos hace caso? Pasan corriendo para un lado, para el otro, y ahora dolorosamente hablando por celular de un lado para el otro. Y uno dice, es que no me entienden, es que no me atienden, es que no me escuchan. Y entonces hay personas que se vuelven agresivas para ver si final... Y la otra dice, pues, ¿qué quiere que haga? Hoy, segundo piso, solo vino la jefa, no hay nadie más. Y no tengo más que una mano. Y no soy la diosa Shiva. Y que mientras hago aquí, luego aquí inyecto allá y muerdo allá y nalgueo allá. ¿Qué quiere que yo haga? Imagínate que esa es la profesional a la que yo le voy a entregar mi lindo cuerpo. Entonces en ese momento uno tiene la urgencia de ser tratado como persona, porque quien está ahí es mi hijo, mi hermano, mi esposa, mi sobrina, mi amiga, quien sea. Y yo necesito de alguien que en ese momento me diga, mire, ahorita no le voy a poder dar información, pero hagamos algo, quédese aquí, yo la voy a estar viendo, yo me llamo Sor Yeye, y entonces en un ratito veo cómo le apoyo. ¿Le parece bien? Mientras tanto, cálmese, ya está dentro su paciente, tome un poquito de agua, ahorita vengo. Tal vez en todo el servicio no me vuelva a parar ahí, pero por lo menos le dejé encendida una luz de esperanza a que yo pase por el lado con gran indiferencia y no me interese la persona que va al lado mío. El compromiso, afortunadamente, no lo tenemos que cargar, porque ese es como el celular, lo cargamos día con día. No tengo que comprometerme por todo el año. Me voy a comprometer por el día de hoy, como los alcohólicos anónimos. Solo por hoy daré un buen trato, solo por hoy estaré aquí y ahora, solo por hoy me sentiré muy satisfecho de todo lo que puedo ofrecerle a los demás, pero además les voy a decir algo, ustedes y yo somos quienes creamos nuestro ambiente de trabajo, porque si yo no llego con buena disposición, no puedo esperar que los demás me atiendan como un príncipe, porque de otra manera no puedo pedir lo que no doy. El compromiso del día a día es acompaño para dar un espacio de bienestar.
buscando que el tránsito de los pacientes sea el más favorable para su recuperación. Genero confianza y promuevo el diálogo como principio de empatía y respeto por la persona. Se ve fácil lo que está haciendo esta chica preciosa, pero el hecho de entrar a un ambiente y que las cosas estén ordenadas y que las cosas estén en su lugar, hace que el cerebro funcione de una manera mucho más organizada. Si uno entra a una oficina de una amiga a la que quiere mucho, pero tiene un pizarrón adelante, un pizarrón atrás, el escritorio lleno de cosas, una fotocopiadora por allá trepada encima de un mueble y todo ese tipo de cosas, pues uno dice, ¿cómo sobrevive a tantos estímulos adversos? Imagínate una oficina muy minimalista, con 2, 3 cosas nada más que necesitamos, porque yo también he conocido unas en donde habían unas enredaderas que ocupaban todo el lugar y había una transición de ideas, de emociones y de algunas cosas no tan generosas, y nos acostumbramos a un montón de cosas, ¿no? Hoy por eso ya nadie tiene una oficina en particular. Por eso ya no hay fotos de mi hijo jugando con una pelota de béisbol a los 8 años, cuando el tipo ya se casó y va a la universidad. Porque estos ambientes a veces se vuelven posesivos, ¿no? Es mi oficina. Y esto nos distorsiona, porque nos volvemos obstaculizantes para el desarrollo de los procesos. ¿Qué sería, y esto me gustó mucho, los procesos de profesionalización? Se refieren al conjunto de acciones y estrategias que buscan fortalecer y mejorar la calidad de la práctica de enfermería como un pilar dentro de la atención y práctica hospitalaria. Vean, años atrás, muchos, este auditorio, tendría que estar lleno o todos los lugares ocupados, porque era la única manera de que me pudieran escuchar. Ahorita hay una gran cantidad de personas que están conectadas de otras formas en streaming, y esto también nos permite llegar a un foro mucho más amplio. Sin embargo, algo sumamente importante es que en el campo de la medicina, en el área asistencial, esto no es posible. Hoy yo puedo llamar y decir, ¿sabes qué? Cámbiale este tratamiento, cámbiale este antibiótico, auméntale la dosis, pero si no hay quien lo haga, póngase muy claramente ejecutante, y habitualmente es la compañera enfermera o el compañero enfermero. De nada sirve que yo tenga la solución si no hay quien lo ejecute. Por eso, a mí me parece que el personal de enfermería no solamente tiene las capacidades, las habilidades, la disposición para que se lleve a cabo la vida cotidiana de las instituciones, sino que también tiene la fortaleza para poder hacer que eso pase. ¿Sí? No se trata de que porque es el Día Internacional de la Enfermera las vamos a vanagloriar. Yo creo que no se requiere de esas fechas para reconocer el profundo trabajo que hacen todas y todos ustedes, porque en realidad son los ladrillos que sostienen las instituciones en todos los campos. Los directores pueden ir y regresar, los jefes de departamento, los jefes de servicio, pero el personal de base que está ahí trabajando, construyendo, difícilmente. Influye significativamente en la formación y el desarrollo profesional de la práctica de la enfermería al permitir su participación activa en el manejo integral del paciente y fundamentalmente en las áreas de hospitalización. Vean, hay 3 profesiones que son muy maltratadas: enfermería, magisterio y trabajo social. Es más, yo incluiría una 4ª que les puede parecer innecesaria: sobrecargo. La gente piensa que la sobrecargo va en el avión para mostrar la pierna y traer Coca-Cola o agua.
Saben que esa mujer es la que me va a salvar la vida en caso de que uno de los motores se incendie, o que alguien convulsione, o que haya un trabajo de parto dentro del avión, o que haya una gresca, o que alguien entre en trabajo en un ataque de pánico, o que haya un incendio dentro de uno de los baños porque a alguien se le ocurrió fumar ahí dentro de esa cápsula. Y esas niñas no están ahí nada más para sonreír. Ellas tienen una capacitación en caso de un amarizaje, en caso de una emergencia. La tripulación es la responsable de transformar la realidad de esos cientos de seres humanos que van ahí dentro. ¿Cuántas de ustedes, las que estudiaron al principio, sobre todo que no habían licenciaturas, pues con una auxiliar de enfermería, fueron las primeras que compraron un comedor, un refrigerador en su casa y que trataron de poner orden porque muchas veces ni siquiera contábamos con un baño dentro de la unidad? A las maestras les pasó lo mismo, porque muchas mujeres terminaban secundaria y entraban a hacerla normal y en 4 años ya eran maestras. Y entonces tenían que tener grupos de 30, 40 niños y dar atención. La gente dice, es que los maestros piden demasiado. Yo les hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes y yo hemos estado 5 días a la semana, 6 horas con 40 niños metidos en un salón? Niños de 7, 8 y 9 años. Eso se llama pesadilla en la calle del infierno 3. Y además, con baja ventilación, con malos salarios y con poca receptividad, porque los niños son dispersos, se paran, caminan y todo, porque no provienen de familias que sean organizadas. Las mamás los llevan porque es un alivio. Ese rato no los tengo en la casa. Entonces, estas acciones no nos permiten el reconocimiento del otro, no nos permiten entender que esa persona es fundamental para que algo ocurra. La profesionalización implica la implementación de medidas para elevar la formación académica, que es lo que muchos de ustedes están haciendo en este momento, y la capacitación. El reconocimiento de la profesión, sí, hay que sentirnos profundamente orgullosos de la profesión que tenemos, ¿sí? No somos aprendices solamente, somos ejecutantes de un saber y tenemos el derecho a ser tratados como tal. En las tribus ancestrales, el brujo, que sería el equivalente a ustedes y al médico, tenía un lugar, una cabaña en particular, se le respetaba, ¿sí? Ahora, a nosotros nos faltan al respeto, incluso los pacientes. A las maestras nadie las pela y a las trabajadoras sociales dan un trato como de, ay, está tramitando un ataúd, ay, que si la ambulancia, hay que, a ver si una despensa. Nos parece tan insignificante cuando esa puede ser la gran diferencia entre un servicio y una escasez de ese servicio. A mí me parece que hay algo muy importante, ¿no? Y es la capacitación. Tenemos que estar en una capacitación constante, porque las tecnologías nos están obligando a entender las cosas de una manera diferente. Yo no podría llegar a tantas personas en este minuto si no dependiésemos de esa tecnología, ¿no? El reconocimiento de la profesión, la promoción de la investigación. ¿Cuántas de ustedes han hecho cosas que serían dignas de una investigación? Ejemplo, ¿cuál es la reacción de las compañeras cuando las cambian de servicio? Y sobre todo después de haber estado atrás de un escritorio algún tiempo, tener que enfrentarme a la terapia intensiva, me siento como que me voy a morir ahí adentro. No vino la del piso, la de quirófano, entonces entra por favor. Y yo, pero si ya soy de consulta externa y tengo 30 años ahí, no me importa, vaya. Y entonces yo entro porque la jefa me odia, porque nadie me quiere, porque me dicen el gusano. No, yo tengo un perfil para el cual fui contratado y se supone que debo estar en rotación, en capacitación, todo este tipo de asuntos, ¿no? La participación en organizaciones profesionales que pueden intervenir científicamente en la toma de decisiones significativas para las instituciones. El cuerpo de enfermería es, para mí, quienes más información te pueden dar sobre las instituciones. Porque están en el campo de batalla.
porque nos pueden ayudar a visualizar muchísimas cosas que habitualmente nosotros como clínicos no vemos. Porque es ahí en donde muchas de ustedes dicen, sí, ya bajo a urgencias. ¿Ya viste cómo está urgencias? ¿Ya viste cómo ni siquiera se puede meter una camilla? Entonces no me preguntes por qué llegó la señora con un desprendimiento de placenta del 30% y se nos desangró en el quirófano. Porque no había manera de entrar, porque la ambulancia no tenía forma de llegar. O sea, esos, entre comillas, pequeños detalles. Tengo en este momento un dolor muy, muy grande. Mi hermano anterior a mí, el día sábado en la madrugada, tuvo un infarto. Ahorita está muy grave. Pero él se infarta, mi cuñada se alcanza a dar cuenta, lo reanima mientras llaman a los paramédicos y llegaron en 3 minutos. Ellos viven en San Diego. Minuto 5 ya estaba intubado y ya rápidamente a terapia intensiva con 100 cosas. En este momento ya ayer empezó a abrir un poco los ojos porque tuvo coma, le hicieron un coma inducido. Y lo que a mí me ocupa pensar es que si a nosotros nos ocurre eso aquí, de aquí a que llega una ambulancia y de aquí a que nos llevan a un servicio, las probabilidades de sobrevivida son bastante bajas, porque el sistema se ha vuelto obstructivo, porque no facilitamos el proyecto. Entonces, particularmente en enfermería, quisiera tocar muy discretamente el tema de perspectiva de género, con el gran respeto que me merecen todos los compañeros enfermeros. Durante mucho tiempo se asoció que la enfermería era para las mujeres, eran las que tenían que hacer eso. Eran como una proyección de la mamá y de la abuelita y de todo esto, ¿no? Cuando los hombres deciden entrar en este campo, a muchos se les asociaba si eran gays, si esto, si lo otro, porque cómo era posible que eligieran una profesión casi de mujeres. Hoy en día, en todo el mundo, un varón enfermero es altamente cotizado, porque tiene algo que no tienen ustedes, fuerza. Yo recuerdo una vez que aquí en el instituto se dañaron los 2 elevadores al tiempo. Y era mortal ver cómo los enfermeros bajaban a las señoras, así como de novia, y luego en asientos y en sillas de ruedas y todo. Un enfermero tiene fuerza física, tiene estatura, que también para colocar la venoclisis, para bajar para allá, los brazos más largos, la fuerza, X, Y, Z. Pero el concepto de género se refiere a la construcción social de lo femenino y lo masculino a partir de las diferencias biológicas entre los sexos y alude de manera más amplia a la existencia de un sistema de relaciones de género. A mí me parece que la actitud de servicio no tiene que ver con el género, tiene que ver con la conciencia, tiene que ver con el para qué estoy ahí. Lo anterior implica un determinado orden institucional basado en un conjunto de normas y convenciones en las que se concretan concepciones y mentalidades que afectan la visión de hombres y mujeres que tienen de sí mismos, al igual que los entornos y aspiraciones. Algo que a mí me parece muy importante es que una de ustedes está en casa y se enfermó alguien, que mi hermana vaya y atienda, que mi hermana cuide y que mi hermana bañe, porque ni modo que ella bañe que yo, hombre, bañe a mi mamá. Pues qué pena me da mi caso. Porque entonces esa reasignación de género es violencia. Porque a la otra se le están dejando toda la carga por el simple hecho de que es la enfermera, ¿no? O en la colonia todo el mundo quiere que ponga sueros, inyecciones, tarinta, ¿no? Pero nadie reconoce un peso. Uy, hasta me cobró la inyección. La pregunta es, ve con un dentista que atienda a toda la comunidad y que no le den un peso, ¿no? Y ustedes en su bondad, pues también tienen que aprender a marcar límites y decir, en mi casa no atiendo. Lamento, me pueden odiar si se les da la gana, pero en muchos momentos no hay un reconocimiento y ni una validez hacia la persona. Entonces, ¿dónde estamos para ir empezando a cerrar? Estamos dentro de la institución y la vida dentro de la institución es muy complicada. Un profesional de enfermería
léanse ustedes y cada una, pasa en promedio 1.920 horas anuales dentro de la institución. ¿Qué les parece? 1.920 horas en promedio. ¿Saben lo que significan 1.920 horas dedicadas al Instituto Nacional de Perinatología? Eso ni a mi mamá. Lo que constituye aproximadamente 57.600 horas en 30 años de servicio. Para que ni siquiera salgan jubiladas ahora, que es peor todavía porque ya ni siquiera tenemos ese derecho. Esto implica que de 5.760 horas anuales que estamos despiertos en promedio durante un año, el 34% de esas horas las pasamos dentro de los espacios de trabajo. ¿Saben lo que eso significa? El 34% de nuestras vidas lo hemos pasado aquí. Eso es para pensarlo y pensarlo bien. Porque el problema no es estar aquí, dentro de esos ambientes tan bonitos, que no todos gozan de un ambiente tan lindo. Es que tengo que lidiar con todas estas brujas que van al lado mío. Ahí en Ucirén y todo, todas dejan sus escobas ahí y ya entran a los servicios. Porque una está enojada conmigo porque estaba interesada en un residente y el hombre me eligió a mí, no a ella, y entonces yo qué culpa tengo de estar más sabrosa, ¿no? Tenemos problemas muy serios porque ella es cristiana y la otra es tibetana y la otra no cree en nada. Estamos enojados porque esta traga como animal y es delgada y yo paso por enfrente de una panadería y subo de peso. Esas cotidianidades, les puedo decir que son las que hacen el ambiente institucional. Y sobre todo en el campo de la enfermería, donde hay tantas hormonas compitiendo, es muy difícil, ¿no? Yo hace poco hablando con algunas de ustedes, entre los hombres, yo digo que no existe el concepto, igual y aquí hay alguno que me desmienta. Me barrió cuando entré. Ya me hizo, ¿qué es? Ah, sí. Y por eso se dejaron de hablar 3 años y no se dirigen la palabra, y la otra mandó 7 memes y de repente todo el mundo se odia y nadie se quiere y tiene amigas y enemigas porque la barrió. Yo no, ¿y? ¿No? Las ve uno sin uniforme y ni las conoce, porque tantos años uniformadas. Eso, aunque nos parezca cotidiano y chistoso, es el caldo de cultivo dentro de una institución. Y ese caldo de cultivo es el que permite o no que nosotros tengamos bienestar en el ambiente. Sobre todo pensando en que ahí paso el 34% de mi vida. No sé si lo podamos dimensionar, por eso quise hacer estas pequeñas estadísticas. Qué terrible que el 34% de mi vida lo pase en un lugar donde no me siento bien, donde no me siento respetado, querido, incluido, y la gente dice, pues yo no vengo a tener amigos aquí, pero tampoco enemigos. Y si hay un ambiente generoso, creativo, lindo, pues obviamente, ¿en qué te puedo ayudar? Yo terminé ya mis pacientes. ¿Quieres algo? Que te apoyen algo. Voy a bajar, quiere alguien que pase algo y deje no sé, al archivo o algo, algún expediente. Y las otras por detrás, doña Servicios, doña Incluyente. Ahí va doña Happy. Ah, pero si yo llego deprimido, todas, ¿qué te pasa, manita? Nada, no vayas a contar nada mientras voy al parto y regreso. Dime, ¿qué te pasó? Sí, seguro la desgraciada, la jefa. Yo también estoy igual. No. Ah, ¿no era por eso? No. Pero si yo llego, hola, ¿qué tal? Qué gusto. Diputada. Y si yo digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿En qué les puedo colaborar? Doña acaba rápido. Y saben que esa persona lo que está haciendo es colocar un grano de azúcar, aunque se oxide y aunque haga picos glicémicos,
Entonces, las instituciones proporcionan una estructura organizativa que ayuda a ordenar y regular las interacciones entre los miembros de la sociedad. Establece normas, reglas y roles que guían el comportamiento de las personas y facilita la convivencia. Vean qué importante. Dentro de las instituciones, el capital humano, bienvenidos, constituye el máximo baluarte, ya que el responsable de mantener la vitalidad y el sentido de estas instituciones sociales, sin las cuales carecería de sentido, es el capital humano. Son ustedes y yo. Porque vean qué maravilla. La identidad de la persona, en este caso el personal de enfermería, tiene que ver en mucho con el bienestar que me provoca dar o no una atención. A mí particularmente la consulta externa me gustaba muchísimo, hablar con la gente y todo. Hospitalización me encantaba, pero las terapias, fascinante. Porque era un mundo de aprendizaje. Cada paciente, cada mirada, todo está puesto en el corazón. Entonces, ¿esto qué implica? Formar a través de la combinación de factores como la formación académica, la experiencia laboral, la interacción con el equipo de salud y el contexto social, así como la aplicación de habilidades técnicas y juicio crítico. ¿Quién les está enseñando a ustedes a tener un juicio crítico? Eso es muy importante, porque tenemos que tomar decisiones. Y eso es parte de nuestro trabajo. La identidad profesional de enfermería se construye durante la práctica, que la hacen ustedes, a través de la interacción con los pacientes y la vivencia de situaciones de cuidado, lo que genera un sentido de pertenencia y compromiso con la profesión. Nosotros tenemos que humanizar lo humano. Tener un piano en la casa no nos hace pianistas. Hay que ejercer, hay que estudiar, hay que repasar. Por eso Chopin, sobre todo, que fue el que más hizo, Beethoven, hizo estudios. Para Elisa, tan famoso, es un estudio. Es para que me siente y practique muchas veces. Que se oye lindo es otra cosa, pero es una práctica. Y ustedes y yo necesitamos tener una práctica. Entonces, no solo es la identidad como profesional, sino también la identidad laboral. Esta es muy importante y es de las que menos se desarrollan. La identidad laboral se construye a través de la interacción continua entre el individuo y su entorno laboral, incluyendo los principios institucionales, los compañeros, los roles y las tareas que desempeña. El llegar todos los días y decir muy buenos días, ¿qué tal, cómo están? El colaborar, el llevar el uniforme, porque me identifico, el tener una bata limpia, ¿sí? El no estar comiendo a las horas del servicio, todo eso me construye laboralmente. ¿Sí? ¿Qué creen que siento? Hace 6 años que me jubilé, pero estuve 36 aquí, de poder llegar y encontrarme con gente que me abraza, beso, abrazo, hola, qué gusto, ¿no? Como para haberme portado mal, porque entonces no tendría cara para volver, y tampoco me invitarían, obviamente. Es un proceso dinámico que se va formando a través o a lo largo de la vida profesional y que involucra tanto aspectos individuales como sociales y culturales. Ustedes no están para saberlo, pero hace muchos años no existía la torre de investigación. Y ahí se hacía una comida de Navidad y había una fiestita y se ponían ahí unas lonas y todos convivíamos, todos los servicios, era linda, nos daban hasta pavo y un montón de cosas, ¿no? Hoy nada de eso existe y estamos abigarrados porque nos hemos dejado llenar de cosas en el mismo espacio. Es como el refrigerador, cuando lo compramos es muy grande y luego no sabemos a dónde meterle más cosas. Entonces, el capital humano de las organizaciones se refiere al conjunto de conocimientos, habilidades, experiencias y capacidades de los colaboradores que son un activo valioso para las instituciones. Vean todo lo que es capital humano, habilidades, experiencias y capacidades. Eso es lo que hace vigoroso a una institución.
el nivel de sus integrantes, el que todos, imaginen que habláramos 2 o 3 idiomas, ¿no? A la hora que sea. En Japón, el 70% de los japoneses son de la clase media, que hablan por lo menos inglés y japonés. Entonces, ¿qué hace esto? Que vitaliza, que la gente se mueve, aprende, camina. Aquí uno, donde dice on, off, ¿qué es on? Y anota uno, encendido, off, apagado. Y mientras uno ve aquí el acordeón, se le fue el monitor encima. Es crucial para la productividad, innovación y adaptación al cambio, siendo un factor clave para el éxito y la supervivencia de la organización. Aquí me quisiera hacer una pausa mínima. La calidez y la presencia en la atención y el servicio. Tomar la mano, tocar la vulnerabilidad del otro, hacer un encuentro digno entre las personas del paciente y su cuidador transitorio, el enfermero. Privilegia la reciprocidad del encuentro entre las personas en un momento de servicio. Sin lugar a dudas, es uno de los grandes pilares y fortalezas de una institución hospitalaria. El fortalecer el capital humano me permite el reconocimiento y respeto a la labor de los otros, y cada uno de los integrantes de los equipos del trabajo impacta en la calidad del servicio. Un buen trato basado en la escucha activa, la capacidad de delegar y compartir responsabilidades generan una sinergia saludable. La actualización es un factor determinante para muchos procedimientos. Sin embargo, la experiencia acumulada al paso de los años y las habilidades individuales también se suman a los proyectos institucionales. Un aspecto que fortalece a las instituciones es la calidad de su personal y con ello la confianza en cada uno de sus integrantes. Los Institutos Nacionales de Salud en México son organismos públicos descentralizados que se enfocan en la investigación científica en salud, la formación de profesionales y la salud de prestación de servicios de atención médica de alta especialidad. Son un referente de investigación y atención médica de vanguardia, no solo en México, sino en América Latina. ¿Por qué hago esta referencia? Porque ustedes y yo estamos aquí para eso. Ya para terminar, es muy importante que nuestra razón de ser institucional sea este gran motivo. El binomio madre-hijo se proyecta como el motivo del nivel humano del INPER, y al mismo tiempo es importante incluir esa mirada al padre, la triada, como un agente activo fundamental en el proceso de acompañamiento y participación. Sin embargo, la mirada sobre la presencia femenina como componente dinámico relacional no escapa del sesgo de género, como todas las implicaciones que esto tiene. Una mirada incluyente requiere de la educación perinatal, donde los hombres tengan una participación activa en el proyecto educativo y de cuidado social. Y entonces, con esto cierro. La fortaleza de la enfermería incluye habilidades de comunicación, empatía, atención al detalle, trabajo en equipo, gestión del tiempo, valores, y la presencia se refiere a una actitud intrínseca del personal de enfermería que implica una genuina preocupación por los pacientes, familiares, ofreciendo consuelo, seguridad y una conexión personal. Esta presencia, que puede ser física, psicológica o espiritual, contribuye a la experiencia del cuidado y al bienestar del paciente, y esto obviamente aunado al liderazgo de la enfermería, a la forma de influir, motivar y guiar al equipo, y es un concepto fundamental para garantizar la atención de calidad, mejora, eficiencia y motivación del equipo por la seguridad del paciente, ¿no? Entonces esto solo es una referencia más allá del género. Tenemos que aprender a saber que la persona es valiosa por lo que la persona aporta, por lo que la persona es, por la huella que deja y sobre todo por la esperanza que proyecta al saber que todos y cada uno de nosotros somos agentes de cambio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Siempre es un privilegio pues contar con su presencia, una mirada muy completa. Muchísimas gracias.
Bueno, ya para cerrar esta sesión, vamos a compartirles un video. Estuvimos trabajando, la maestra Norma y yo, recopilar todas estas fotografías, estudiantes, compañeras de cada servicio, de cada turno del Instituto Nacional de Perinatología. Y bueno, pues aprecien este trabajo que es fabuloso vernos a través de... Hoy nos unimos con el corazón para rendir homenaje en este Día Internacional de la Enfermería. Celebramos la vocación, la ciencia y el compromiso de quienes desde 1977 en el Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes han sido pilar insustituible en el cuidado del binomio madre-hijo. Desde sus inicios, la enfermería en el INPER ha crecido como un agente esencial, que es líder profesional con calidez. La Organización Mundial de la Salud la define como una profesión autónoma y colaborativa, dedicada no solo a la atención clínica, sino también a la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y el acompañamiento integral de personas, familias y comunidades. Durante la pandemia, nuestras enfermeras y enfermeros demostraron coraje y entrega al estar en la primera línea, protegiendo vidas y ofreciendo consuelo cuando más se necesitaba. Su ejemplo nos recuerda que la enfermería abraza a la persona en su totalidad, reconoce el entorno, respeta las emociones y valora a cada ser humano más allá de su diagnóstico. Hoy, la enfermería trasciende el cuidado asistencial. Participa activamente en investigación, educación y desarrollo de programas que transforman la vida de miles de familias. En cada espacio del INPER, desde la atención clínica y educativa hasta la investigación y el acompañamiento emocional, la labor de enfermería deja una huella de esperanza. En las consultas prenatales, las enfermeras son ese lazo de confianza que empodera a las futuras madres. Cada taller y cada palabra de aliento fortalece su capacidad para cuidar de sí mismas y de sus bebés. En unidades especializadas como hemodiálisis, módulo de terapias de infusión intravenosa, neurología y resonancia magnética, su destreza técnica previene complicaciones y hace que cada intervención sea un acto de humanidad. Frente al dolor de áreas como oncología y en las unidades críticas, la presencia firme de enfermería con su mirada cálida y su escucha atenta es medicina para el cuerpo y el alma. En quirófanos y centros de alta especialidad trabajan en sincronía combinando eficacia y excelencia en cada procedimiento. Y cuando surge una complicación, esas manos seguras y esos corazones abiertos ayudan a sanar y a devolver la esperanza. Su participación en procedimientos de fertilidad hace realidad el sueño de muchas familias y su liderazgo forma a nuevos profesionales de excelencia. Hoy decimos gracias a cada enfermera y enfermero del INPER por su entrega, por cada vida tocada y cada corazón acompañado. Gracias. Secretaría de Salud, Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes. Espero que les haya gustado el video. Muchas felicidades y pues gracias por su asistencia.